Imagina esto, abres los ojos, y el sol apenas asoma sobre el horizonte del Valle de México. Estás en una ciudad más grande y ordenada que cualquier capital europea del siglo XV. Pero no eres turista. Estás atrapado en el pasado. Y una sola pregunta te persigue desde el primer minuto. ¿Podrías sobrevivir en el Imperio Azteca? Todo comienza en Tenochtitlán, el corazón palpitante de un imperio. Calles limpias, canales navegables, mercados inmensos y una vida que gira en torno a un orden que no te incluye. Aquí no hay lugar para la improvisación. Todo, absolutamente todo, está regido por normas, tu clase social, tu vestimenta, tu alimentación, incluso lo que puedes decir. ¿Sabías que si hablabas mal sin permiso, o te burlabas de un noble, podías ser castigado con severidad? Pero no nos adelantemos. Antes de sobrevivir, tienes que encontrar tu lugar. ¿Eres un masehual? Es decir, un campesino común. ¿O naciste en una familia noble, como los Pipiltin? La respuesta lo cambia todo. Porque en el Imperio Azteca, nacer pobre o rico determinaba incluso cómo aprendías a hablar. Los hijos de nobles asistían al Calmecac, donde se formaban como sacerdotes, jueces o gobernantes. Ahí estudiaban astronomía, matemáticas, religión, poesía. Mientras tanto, los hijos de campesinos eran enviados al Telpochcali, donde el objetivo era claro: convertirte en un guerrero útil para el Estado. Así que aquí va tu primer desafío. Si caíste en el Telpochcali, olvídate de las redes sociales y la música relajante. Desde muy joven entrenarás todos los días, cargarás leña, ayudarás a construir templos y marcharás al ritmo del tambor. No hay días libres. No hay no quiero. Pero sobrevivir en el Imperio Azteca no solo era cuestión de esfuerzo físico, también había que entender las reglas invisibles que regían la vida cotidiana. Por ejemplo, no podías vestirte como quisieras. Solo los guerreros con alto rango podían usar mantas bordadas o sandalias decoradas. ¿Usaste un diseño que no te corresponde? Eso era considerado una falta de respeto al orden social. Incluso el lenguaje corporal era crucial. Si al estar frente a un superior mantenías la mirada demasiado tiempo, se podía interpretar como un desafío. Y si te reías en el momento equivocado, bueno, digamos que no te iba a ir bien. Pero volvamos a lo básico. ¿Qué comerías? Aquí no hay hamburguesas ni pizza. Tu dieta se basa en maíz, frijoles, chiles, calabaza y ocasionalmente, insectos. Sí, chapulines, gusanos de maguey, escamoles. Y no es por falta de recursos. Era una cocina rica, diversa y profundamente saludable. De hecho, los españoles se sorprendieron de la variedad y organización del mercado de Tlatelolco, el más grande del imperio. Ahí podías encontrar desde cacao y flores, hasta obsidiana y ropa. Pero no creas que podías comprar libremente. Aquí no existía el dinero como hoy lo conoces. El cacao, por ejemplo, era una forma de pago. Y si te sorprendían haciendo trampa, mejor ni pensarlo. La honestidad no era una virtud opcional. Era una obligación. Y si ya pensabas que esto era difícil, prepárate para lo que viene. Porque lo más complejo no era adaptarte a la rutina, al idioma o a la comida. Era adaptarte a una forma de entender el mundo completamente distinta. En el Imperio Azteca, todo estaba conectado con los dioses. Desde el amanecer hasta cada grano de maíz. Todo lo que hacías, trabajar, comer, dormir, estaba en función de mantener el equilibrio del universo. ¿Te despertaste tarde y no ayudaste en la milpa? Eso podía ofender al dios Tlaloc. ¿Te negaste a participar en un ritual colectivo? Eso no era solo mala educación, era un atentado contra la armonía cósmica. Y aquí es donde las cosas se vuelven más intensas. Porque, como nuevo habitante de Tenochtitlán, tarde o temprano tendrías que participar en un ritual. Y no cualquier ritual. Los más comunes eran los de agradecimiento, con ofrendas de flores, alimentos, incienso y cantos. Pero había otros, más exigentes. Uno de los momentos más importantes del calendario azteca era el festival de Tlacaxipehualistli, en honor a Cipetotec. Durante este tiempo, se representaban batallas rituales, danzas sagradas y se ofrecían flores preciosas. Y no estamos hablando de tulipanes. Aquí es donde el miedo entra en escena. Porque es imposible ignorar que algunos rituales incluían ofrendas humanas.
Pero esto no se hacía por crueldad. Era parte de una lógica espiritual donde el sacrificio mantenía el ciclo de la vida. ¿Participarías? ¿Te negarías? ¿Te esconderías? ¿Sobrevivirías? A lo largo de tu estadía en el imperio, verías cosas que romperían tus esquemas. Pero también descubrirías un pueblo profundamente conectado con la tierra, con el tiempo, con las estrellas. Y si algo te salvaría, no sería tu fuerza, ni tu inteligencia, ni tu astucia. Sería tu capacidad de entender otra forma de ser humano. En la segunda parte, nos adentraremos en los momentos más difíciles, enfermedades, castigos, decisiones de vida o muerte, y revelaremos finalmente la respuesta a la pregunta: ¿tú habrías sobrevivido en el Imperio Azteca, o el Imperio Azteca habría sobrevivido en ti? Una noche fría desciende sobre Tenochtitlán. El lago refleja las luces de los templos, y tú, un forastero en una ciudad que no duerme, estás a punto de enfrentar una de las pruebas más difíciles para cualquier habitante del imperio. La enfermedad. No existían hospitales como los conocemos hoy. Pero eso no significa que los aztecas no supieran cómo sanar. De hecho, la medicina azteca era sorprendentemente avanzada. Usaban más de 1000 plantas diferentes con propiedades curativas. Sabían tratar heridas, infecciones, dolores del cuerpo y del alma. Tenían temazcales, una especie de sauna ritual, que usaban para purificar el cuerpo y el espíritu. Y los curanderos Oticitl eran respetados, sabios, casi mágicos. Pero aquí viene el problema. No cualquiera podía acceder a estos cuidados. Y si caías enfermo por romper una norma sagrada, por ejemplo, faltar a un ritual importante o cometer una falta moral, muchos creían que la enfermedad era un castigo de los dioses. Eso significaba que, antes de sanarte, debías arrepentirte, purificarte, hacer penitencia. Porque la medicina no era solo física. Era espiritual, social, cósmica. Y en medio de esa fiebre o ese dolor, te das cuenta de algo. Sobrevivir no es solo cuestión de adaptarte físicamente. Es comprender un mundo donde lo visible y lo invisible están entrelazados. Pero no todo en el Imperio Azteca era sufrimiento o pruebas. También había arte, poesía, música, amor. Sí, amor. Y aquí viene otro reto. ¿Te enamorarías en el Imperio Azteca? Las relaciones estaban reguladas con precisión. El matrimonio era una ceremonia compleja, bendecida por los dioses y por los ancianos. Había respeto, pero también deberes. El amor no era un sentimiento libre, era un compromiso con tu comunidad y con el equilibrio del universo. Si rompías ese pacto, las consecuencias podían ser duras. No porque alguien quisiera castigarte, sino porque se creía que cada acción tenía un eco en lo divino. Y mientras te preguntas si realmente encajarías en ese mundo, llega un evento que lo cambia todo. La guerra. Los mexicas eran expertos en el arte del combate, sí, pero no como lo entendemos hoy. Las guerras floridas, por ejemplo, eran enfrentamientos rituales. No para exterminar, sino para capturar. Porque los prisioneros podían tener un destino sagrado. Y aquí es donde todo cobra un nuevo nivel de profundidad. Porque si eras capturado por otro pueblo, o si tú capturabas a alguien, no se trataba solo de victoria o derrota. Se trataba de honor, de equilibrio, de destino. Ahora, pongamos a prueba todo lo que has aprendido. Imagina que eres llamado al palacio de Moctezuma. No porque seas noble, ni porque seas guerrero, sino porque alguien te ha visto actuar con sabiduría. Te han observado en el mercado, ayudando a un anciano. Te vieron construir con paciencia, respetar la palabra, guardar silencio en los rituales. Y por eso, quieren darte un lugar más alto en la sociedad. Pero antes, debes pasar por una ceremonia. Un ritual de renacimiento. Te visten con ropas nuevas. Te cubren con copal. Un sacerdote te habla de tus responsabilidades. No de tus derechos. Porque en el Imperio Azteca, el deber estaba por encima de todo. En ese momento, mientras la música suena, mientras el sol se alinea con los templos. Entonces lo comprendes. La pregunta no era si podrías sobrevivir aquí. La verdadera pregunta era: ¿estás dispuesto a cambiar quién eres, para formar parte de algo más grande que tú? Y ahora sí, después de todo este viaje, ¿podrías sobrevivir en el Imperio Azteca? La respuesta, en el fondo,
no depende de tu fuerza. Ni siquiera de tu inteligencia. Depende de tu humildad para entender que existieron otras formas de ser humano, tan complejas, tan ricas y tan válidas como la nuestra. Y que el imperio azteca no fue un pasado oscuro, ni una anécdota de museo. Fue un mundo completo, lleno de poesía, reglas, amor, miedo, propósito. Así que dime. ¿Tú habrías sobrevivido en el imperio azteca, o el imperio azteca habría sobrevivido en ti? Déjamelo en los comentarios, porque esa pregunta aún no tiene respuesta.